A continuación, Poder y Leyes, con una mirada a la geopolítica desde Venezuela, con el licenciado José Perales, director de la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Al aire. Saludos, estimados usuarios y usuarias de Poder y Leyes, o de Somos Asamblea Radio. Bueno, hoy en una mirada a la geopolítica, porque siempre lo que se hace en la República Bolivariana de Venezuela impacta en la geopolítica. Eso es una realidad que lo discutiremos en otro momento. Vamos a comenzar dando el saludo fraterno del diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, hoy en su programa Poder y Leyes, en una mirada siempre a la geopolítica desde Venezuela, tenemos como invitado especialísimo al diputado Rigel Sergen. Él es ingeniero civil. Así es. Ingeniero civil, gratamente esa noticia, porque soy afín con la carrera, aunque no soy ingeniero, pero soy afín con la carrera. Bueno, es miembro de la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión o Comisión Especial o Subcomisión de Hábitat y Vivienda, ¿sí? Sí, la subcomisión que pertenece a la Comisión Permanente de Administración y Servicios. Ok, excelente. Bueno, vamos a estar conversando, vamos a estar develando pues algunas dudas que pueden estar teniendo algunos usuarios y usuarias a nivel internacional, fuera de las fronteras de Venezuela, en torno al tratamiento que se le ha dado aquí al tema de la vivienda. Uno, desde su característica, digamos, intrínsecamente capitalista como propiedad, en la cual usted distinguía la propiedad de las empresas que viven del arrendamiento y la propiedad del pequeño, el que la puede tener como vivienda también en algún momento dado, ¿no? Esa distinción es importante para que puedan comprender la legislación nuestra. Vamos a comenzar, mi diputado, un poco porque acaba de hacerse una reforma, o se está trabajando todavía. Ya está aprobada e incluso fue promulgada por el presidente. A la ley del régimen prestacional de vivienda, ¿no? ¿Se llama así? Ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat. Y hábitat. Ok, un poco pudiera explicarnos en qué consiste la ley a grosso modo y la reforma. Sí. Bueno, primero, ante todo, gracias por la invitación. Bienvenido, diputado. Decir que estamos en una agenda constante y permanente de la Asamblea Nacional, para también generar los instrumentos jurídicos, para satisfacer las necesidades del pueblo. Y en esta ocasión nosotros nos tocó presidir una reforma muy importante que surgió al calor de las movilizaciones de la clase trabajadora el año pasado, hace un año exactamente, el 1 de mayo, cuando la clase trabajadora, a través de la Central Bolivariana Socialista, los trabajadores y trabajadoras, se reunió con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, le hicieron una serie de petitorios, y uno de esos petitorios que le hicieron fue, cómo ellos podían tener mayor acceso, o mejor dicho, tener la posibilidad de estar en las tomas de decisiones, siendo parte del Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat, mejor conocido como Banavi, que todo el mundo lo conoce por ser el ente que da los créditos para la vivienda en el mercado secundario. Y le hicieron esa solicitud al presidente Nicolás Maduro. Y ante esa solicitud, el presidente le dio la orientación al presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, en reformar la ley que rige esa junta directiva o el funcionamiento del Banavi, ¿no? Y allí tuvimos la oportunidad de presidir esa comisión especial que se conformó, y fuimos mucho más allá, porque efectivamente esta reforma plantea la participación de la clase trabajadora en la junta directiva del Banavi, pero sería muy poco para lo que se dio o lo que generó este gran debate de todos los trabajadores y trabajadoras y organizaciones de base del Poder Popular. Entonces, decir primero que esta ley es una ley macro que rige todo el sistema de vivienda. Pudiera estar hasta el nivel de una ley orgánica, pero no lo es, porque el artículo 82 de nuestra Constitución bolivariana plantea el derecho a la vivienda, y que es un tema de corresponsabilidad entre el Estado y los ciudadanos y las ciudadanas. Y esta es una de las leyes que rige o mejor dicho, que desarrolla este artículo 82 de nuestra Constitución, ¿no? Esta ley, históricamente, viene a un poco a suplir lo que anteriormente hacía el INAVI, el Instituto Nacional de Vivienda, en décadas anteriores, a regir todo este tema de la cartera crediticia. Surgió una pequeña modificación por allí por los años 2010 y 2011, pero también le faltaba un poco desarrollar
lo que la Gran Misión Vivienda Venezuela ha logrado en los últimos años, ¿no? Ya 13 años de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Entonces, siendo una ley macro, esta ley, bueno, rige todo lo que es el sistema de vivienda a nivel de las políticas de Estado, entre otras cosas, por ejemplo, el tema del acceso al suelo, el tema del arrendamiento de vivienda, plantea unos 4 o 5 artículos muy generales. También plantea, bueno, como bien lo decía, bueno, todo el tema de la política, lo que la gente conoce o le llama comúnmente como ley de política habitacional, que no se llama así, bueno, rige todo el tema de lo que los trabajadores y trabajadoras con los patronos y las patronas tienen que aportar, que ese famoso 3% de los trabajadores sean dependientes de forma obligatoria, o sea, de forma voluntaria con los trabajadores que son independientes. Bueno, lo que es el fondo, los distintos fondos, el fondo de ahorro obligatorio, que son los trabajadores dependientes, 3%, el fondo de ahorro voluntario de vivienda, y bueno, esta ley rige toda esa situación. Entonces, bueno, como vemos, una ley que es muy macro, bueno, porque va desde todo el tema de la cartera crediticia, cuál es la visión del órgano con competencia, en este caso el Ministerio de Vivienda, pero bueno, también habla del tema del acceso a la tierra, el tema de la transformación de los sectores urbanos y perurbanos, y bueno, pudiéramos decir que eso, que es como una ley madre de donde deriva una cierta legislación que tiene que ver con respecto al tema de la vivienda. Entonces, bueno, siendo así, nosotros en esta reforma, que ya fue aprobada hace un par de semanas, en segunda discusión en la plenaria de la Asamblea Nacional, bueno, efectivamente dimos cumplimiento a esa orientación y a ese mandato de nuestro presidente Nicolás Maduro con respecto al tema de la participación de la clase trabajadora en la Junta Directiva del Banco Nacional de la Vivienda. Hoy día esta ley, bueno, estamos esperando que ya sea publicada en Gaceta, pero lo que aprobamos plantea, bueno, que de la Junta Directiva, 2 de su Junta Directiva, 2 voceros y voceras, van a ser electos directamente, bueno, por la clase trabajadora a través de los sindicatos, a través de la Central Bolivariana de Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras, ya que la misma es la expresión de sindical, organizativa de los trabajadores de tercer orden, es decir, tiene una llegada a nivel nacional y es la que tiene mayor expresión por la cantidad de asociados y asociadas que están a la misma, ¿no? Entonces, eso lo plantea esta reforma, pero no solo eso, sino, bueno, hemos logrado identificar alrededor de 7 aristas importantísimas, bueno, que queremos desarrollar con ustedes el día de hoy, en pro de la clase trabajadora y del poder popular. Excelente. Fíjese, a nivel, digamos que allende, fuera de la frontera del territorio nacional venezolano, hay una campaña de satanización tremenda, ¿no?, contra la gestión que se lleva adelante por parte de nuestra revolución bolivariana, de nuestra democracia revolucionaria, ¿no? Y una de ellas es que nosotros estamos atentando contra la propiedad privada, ¿no? Yo sí quiero aclarar rápidamente que cuando se habla de la propiedad privada, en los términos del socialismo, de lo que se habla es de los medios de producción. Nosotros no estamos hablando de la propiedad personal de nadie aquí, ni de su carro, ni de su casa, ni de su, no sé, nevera, pero se ha tratado de mentir de una manera descarada y satanizar a la revolución. Y yo recuerdo que cuando estaba en boga eso de que te iban a quitar tus aparatos porque iban a dárselos a la gente, surge la gran misión. De hecho, una campaña de la oposición, precisamente en el año 2015, cuando lamentablemente, bueno, las fuerzas revolucionarias perdimos la Asamblea Nacional y fue parte de la campaña el tema de la propiedad, con una famosa propaganda donde supuestamente llegaba el gobierno a un abasto de un señor humilde en un barrio y le decía, bueno, que llegaba el Estado y te quitaba ese abasto, ¿no? Así es, nada, una satanización tremenda, ¿no? Bueno, surge la gran misión Mi Casa Bien Equipada, ¿no? A mí me sorprende y me da risa porque la gente que uno conoce le decía a otra gente de oposición, nosotros no queremos tus artefactos eléctricos usados, porque nosotros, gracias a nuestro gobierno, tenemos derecho a artefactos eléctricos nuevos, de paquete, ¿no? Nadie está atentando contra tu propiedad personal. Otra cosa es cuando la propiedad se utiliza para explotar el trabajo ajeno. Y eso lo estoy diciendo, todo este preámbulo, diputado, porque ciertamente hay una distinción en cuanto a la legislación venezolana en materia de arrendamiento entre el pequeño propietario y el propietario que tiene la vivienda específicamente como negocio que lucrativo, o sea, que explota el trabajo ajeno, pero además usa la renta, ¿no? Sí, bueno, precisamente con respecto al tema de la propiedad, bueno, siempre es un argumento que se utiliza cuando
gobiernos de izquierda, como bueno, en el caso o revoluciones alrededor del mundo, pero principalmente en América Latina, empieza a democratizar lo que para unos es un derecho y para otros no lo es, ¿no? Para los otros pudiera ser un privilegio, ¿no? Uh-huh. Y precisamente eso sucede con el tema del derecho a la vivienda y con el acceso a la propiedad, ¿no? Una de las cosas que nosotros hemos logrado en Revolución es democratizar el derecho a la vivienda y democratizar en todo caso el tema de la propiedad, ¿no? Y bueno, precisamente con algunos ejemplos que tú ahorita estabas tratando, bueno, se da con respecto al tema del arrendamiento o el alquiler, y también se da con respecto al tema del acceso a la vivienda. Nosotros a nivel mundial sucedió un fenómeno allí alrededor, si no me equivoco, alrededor del año entre el 2005, 2006 y 2009, que fue principalmente en Estados Unidos y en Europa, el tema de la burbuja inmobiliaria, ¿no? La burbuja inmobiliaria, donde precisamente, bueno, por la acción de los bancos, el endeudamiento, bueno, para buscar mecanismos que el capital, bueno, pudiera dar una respuesta a la acumulación del capital. Entonces, bueno, en Estados Unidos y en España principalmente, bueno, agarraron y lograron que muchas personas pudieran acceder a créditos, entre comillas, y accedieron a compras cuando al final después las viviendas le pertenecían a los bancos, ¿no? Entonces, precisamente aquí en Venezuela surgió algo distinto, ¿no? Que bueno, que fue evitar esa situación. Eso trajo en España, en Estados Unidos, los famosos desahucios. Nosotros empezamos a legislar contra los desahucios en el año 2011. Por ejemplo, hay una ley contra la desocupación arbitraria de vivienda que protege incluso a los adquirientes de vivienda a través de los bancos, de la banca privada, etcétera, por ejemplo, ¿no? Pero también legislamos en ese mismo año precisamente con respecto al tema del arrendamiento, porque bueno, mientras en otros países también estaba pasando lo que se denomina los fondos buitres, uh-huh. Blackstone, entre otros en Europa, donde eran grandes tenedores de vivienda, especuladores a nivel de varios territorios, de varios municipios, de grandes capitales como Barcelona, etcétera. Bueno, empezaron también a desalojar a la gente, y en Estados Unidos se dio eso, y nosotros hicimos una diferenciación en la legislación del arrendamiento para que eso no suceda, ¿no? Entonces, bueno, allí son algunos de los ejemplos que nosotros hemos logrado para democratizar el tema de la propiedad y que todos podamos tener derecho a la propiedad. Esa visión incluso cegada en otros países limita al pueblo, a los más humildes, a la clase trabajadora, a poder acceder a la propiedad. Y peor aún, solo identifica un tipo de propiedad, que es la clásica propiedad privada individual. Y bueno, aquí nosotros hemos dado debate, principalmente a algunas organizaciones sociales, con respecto a otra forma de propiedad, como puede ser la propiedad comunal, la propiedad social, evidentemente la propiedad estadal. Es decir, el acceso a las viviendas no es solo con la clásica propiedad privada, y mucho menos con el endeudamiento con la banca privada, que al final hace que solo el que pueda pagar la vivienda es el que pueda acceder. Lo que está detrás del tema de la propiedad es precisamente, o mejor dicho, de la vivienda, es una visión de la vivienda como una mercancía, y entonces solo el que la puede pagar puede obtener la vivienda, o la vivienda como un derecho que tiene que garantizar los estados. Llama la atención, diputado, el hecho de que el asunto ideológico, ¿no? Que, por ejemplo, ellos hablan que el socialismo atenta contra la propiedad, y sin embargo parece tan natural que un banco le quite su vivienda a alguien, ¿no? Que atente contra esa sí, la propiedad personal, la propiedad donde la familia reside. Eso se ve como normal. Entonces no se dice que la banca atenta contra la propiedad. No, y atenta contra un derecho humano, porque ajá, incluso si nos ponemos, bueno, ciertamente, y así lo respeta nuestra Constitución, en el artículo 115, la propiedad es un derecho constitucional, y bueno, algunos también plantean que está enmarcado dentro de los derechos humanos, pero también lo es la vivienda. En los derechos humanos, en el artículo 22, bueno, te habla del derecho a la vivienda, y hay una cantidad de legislación internacional que ha desarrollado este derecho a la vivienda. En Venezuela tenemos una consigna: la vivienda es un derecho y no una mercancía, ¿no? Eso se concreta allí. Bueno, nosotros vamos al corte, diputado, un momentico, en su programa Poder y Leyes, una mirada geopolítica desde Venezuela. Ya regresamos en breve segundo por Somos Asamblea Radio.
porque ya estamos regresando a nuestros amigos de TikTok. Saludos acá en su programa, y ya estamos volviendo al aire desde Venezuela con el diputado Rigel Sergent, ¿sí? Así es. El diputado Sergent es miembro de la Comisión Permanente de Administración y Servicios y presidente de la Subcomisión de Vivienda y Hábitat, ¿sí? Sí. Muy bien. Usted ha sido un luchador social, a pesar de que es un hombre joven, ¿no? Pero de larga trayectoria, ¿no? Usted ha acompañado movimientos como los pobladores, inquilinos, ¿cierto? Sí. Tengo amigos allí. Sí, Eso es una lucha bien interesante, que a veces pienso, diputado, tenemos que tener mucho cuidado con los zorros y camaleones que se nos colean en los movimientos, en este tipo de movimientos, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente la dinámica política, yo vengo de la lucha estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, como decías allí, estudié en la Facultad de Ingeniería y allí fue que empezó mi militancia, pero tempranamente también me arropé, principalmente porque por la situación de vivienda, yo soy todavía inquilino, ¿no? En la lucha social por el derecho a la vivienda, y tuve la gran oportunidad de conocer a militantes de toda la vida, principalmente de sectores populares, barriales, que venían conformándose como los comités de tierra urbana, y allí nos sumamos una cantidad de compañeros y compañeras, y bueno, ya tenemos 20 años en una lucha y en un espacio de plataforma que hemos denominado Movimiento de Pobladoras y Pobladores, que por cierto, hablando de esta visión de toda la patria grande, América Latina, el tema de denominarnos pobladores, principalmente, eso no pasa solo, no solo así en Venezuela, en Chile y en otras latitudes también hay compañeros y compañeras que se han denominado de esa forma, planteándose como un sujeto de la revolución que poblaron las ciudades, siendo la ciudad uno de los principales espacios donde para bien o para mal, cada vez vive más la gente, ¿no? Yo iría, lamentablemente, hablando nuevamente del tema del sistema capitalista, para mal, porque viene arropando otras formas de convivencia en los territorios, principalmente en las zonas no urbanas, que se dan otra forma de vivir, como en los campos, en las zonas rurales, en las zonas pesqueras, las comunidades indígenas, que tienen otra forma de relacionarse. Y precisamente en las ciudades se dan otro tipo de relaciones, donde, el modelo de ciudad lo que plantea, es que la ciudad, sirva para reproducir el capital, y al final la ciudad se convierte en sí misma un objeto de cambio y no un objeto de vida, es decir, para la reproducción del capital. Y por eso nosotros nos llamamos pobladores, en el sentido, sí, vivimos aquí en la ciudad, pero cuestionamos este tipo de ciudad que nosotros tenemos, este modelo de ciudad, y creemos que tenemos que insurgir y formar otro tipo. Si la ciudad es donde el ser humano se está desarrollando, tenemos que tener otro tipo de ciudad. A propósito de las reflexiones que también hacía del compañero que estos días estuvo con el presidente Nicolás Maduro, ¿no? O sea, cuestionarse, ¿no?, lo que existe y cuáles son los modelos que nosotros creemos, ¿no? Y precisamente eso es lo que también estamos aprovechando este espacio, primero de la militancia política, que la seguimos teniendo, con un tema que es muy difícil, ¿no? Por lo que hablábamos en el corte anterior, el tema de que, entonces se piensa, que si uno lucha por el derecho a la vivienda, entonces está irrespetando la propiedad privada. Siempre por allí, a veces en las redes sociales, cuando nosotros enfrentamos y confrontamos esta política de los desalojos, algunos sesudos que no miran la situación social de la gente dicen: mira, tiene 20 años alquilado, tiene 40 años alquilado, tuvo oportunidad de comprarse una vivienda y tiene que irse para afuera porque eso es propiedad privada y la propiedad privada se respeta. Y la vida de las personas no se respeta. Entonces, en nombre de la propiedad privada, que es una manipulación, entonces tenemos las otras personas que vivir en la penuria, que vivir en las peores condiciones, y no podemos tener una vivienda digna. No se reconoce que una persona que tiene 40 años, que ha pagado toda su vida su alquiler, que es clase trabajadora, también es víctima de un sistema que le niega el derecho a la vivienda principalmente.
Pero entre más otros. aún, entre otros, claro, o el derecho a la salud, o sea, el Así derecho a la es. vivienda para nosotros está a lo mismo nivel, el derecho a la salud, a la educación, incluso al trabajo. O sea, que son estos cuatro, y bueno, el tema de la cultura, pero estos cuatro, bueno, para la vida misma, la alimentación, por ejemplo. Entonces, bueno, la revolución bolivariana, volviendo también un poco a la idea que hacía en la introducción, nosotros hemos avanzado y hemos podido equilibrar en términos legislativos, garantizar ese derecho a la vivienda. Yo pudiera decir que somos uno de los pocos países, no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial, que hemos desarrollado una legislación que garantiza el derecho a la vivienda. Para muestra, primero decir que con el reconocimiento de nuestros barrios, porque bueno, anteriormente en la Cuarta República se quería desaparecer los barrios, ¿no? Aquí algunos con una visión del modernismo, de algunos arquitectos, urbanistas, bueno, lo que le plantean al presidente, y creo que el presidente lo llegó a decir, el comandante Chávez, mira, que algunos planteaban, bueno, mira, tal barrio, lo que hay que es sacar a la gente y bueno, pasar maquinaria allí y hacer edificios, ¿no? Sin reconocer esa capacidad y esa cultura de nuestros sectores populares. Entonces la revolución bolivariana, chavista, del comandante Chávez, que ahorita todavía mantiene nuestro presidente Nicolás Maduro, plantea no, que esa no es la política, que nosotros tenemos que transformar los barrios con la misma gente para que sean un hábitat digno, ¿no? Y allí, bueno, hay unas leyes que nosotros logramos, bueno, primero el reconocimiento de esa instancia organizativa a través de los comités de tierra urbana, y precisamente la semana pasada se cumplió también el 5 de mayo, si no me equivoco, entre el 5 y el 7 de mayo, creo que fue el 7 de mayo, se cumplió un aniversario más de una ley especial para la regularización de los asentamientos urbanos y perurbanos, bueno, que la gente lo conoce, bueno, como la ley de tierras urbanas, bueno, que plantea toda una política, ¿no? Y allí nosotros como revolución hemos logrado garantizar, hablando del tema de propiedad, la transferencia de más de 1 billón de títulos de tierra. Y eso pocos países lo hacen, ¿no? La gran mayoría tierra pública, por cierto, tierra del Estado. O sea, que el mismo gobierno pudiera decir, no, mira, esa tierra es mía y bueno, yo la puedo utilizar para otro beneficio o para sacarle una rentabilidad y no considerar la necesidad de la gente. Entonces, bueno, muchas de esas tierras que son del Estado, nosotros las hemos transferido a través de esa ley, ¿no? Que tenemos que seguir avanzando, porque bueno, también hay que seguir atacando el latifundio urbano que todavía puede existir. Todavía hay allí, que bueno, ahorita el presidente lo ha dicho, el tema de los grandes apellidos, estos de los apellidos, pudiéramos decir de los amos del Valle. Que pugnan por volver al poder político, porque el económico lo tienen. Sí, todavía tienen el poder económico y han visto limitado, bueno, poder seguir apropiándose y seguir generando políticas contra el pueblo. Por allí hay, si mal no me quedo con La Vega, hay una familia que dice que ellos son dueños de toda La Vega y que toda esa gente tiene que salir, ¿no? Sí. Entonces, esas tierras, por ejemplo, no se ha podido transferir por esa pugna que todavía está. Entonces, pero esa es una de las leyes que a nosotros nos parece, yo diría que incluso el comandante Chávez, eso fue en el año 2002, no había declarado la revolución como socialista, en unas leyes más socialistas que tenemos. Y bueno, creemos que esta ley que acabamos de reformar también tiene aspectos muy importantes para la revolución bolivariana, para el pueblo venezolano, pero muy importante también para la clase trabajadora, que son, o somos, mejor dicho, los que estamos aquí también, somos parte de las víctimas del bloqueo económico que nos han tenido la clase trabajadora, y esta ley es un insumo más, bueno, para luchar contra ese bloqueo, pero también para garantizar instrumentos organizativos y de lucha y de tensión para que se cumplan las políticas de vivienda para nuestra clase trabajadora. Excelente, diputado. Vamos a un corte otra vez. Oye, muy rápido, se está yendo el tiempo, ¿no? Eso quiere decir que la conversa está buena. Vamos a un corte en su programa Poder y Leyes y ya regresamos. Seguimos con nuestros compañeros de TikTok. Estamos al aire de vuelta. A nuestros amigos de TikTok les decimos que ya estamos otra vez en seno.com. Somos Asamblea Radio en su programa Poder y Leyes. Hoy con la gratísima presencia del diputado Rigel Sergent, diputado miembro de la Comisión de Administración y Servicios Públicos y la Comisión Especial o Subcomisión de Hábitat y Vivienda. Entonces, estábamos hablando con nuestros amigos en TikTok, diputado,
para nuestros amigos en la radio, sobre el tema del poblamiento de la ciudad, ¿no? Pero que no se circunscribe al poblamiento de la ciudad de Caracas, sino que todo el país en su zona, en su eje norte costero, es donde se concentra la mayoría de la población, y que eso obedeció a un patrón de poblamiento en función de las necesidades del capitalista. Uno dice del capital, ¿no? Pero la necesidad del capitalista, que tenía mentalidad de saqueo. Por lo tanto, lo que le importaba era extraer de Venezuela lo que se iba a llevar. Cada cosa tuvo su momento. Ahorita es el petróleo y los minerales preciosos. Hace tiempo eran las perlas, era todo esto. Y bueno, tener en el norte, en la zona costera, los puertos para justamente con las naves acuáticas llevarse las cosas desde aquí. Ese patrón de poblamiento, igual, como todo era saqueo, les interesaba era tener puertos seguros para que los productos o mercancías se fueran de este país. Y no poblaron nunca de manera equilibrada, con una cosa que fue gravísima, diputado, que es que el sentido de lo que llamamos urbanismo, en el sentido de que hubo construcciones de vivienda y de vías de penetración y todo esto en la zona norte, ocuparon uno de los sectores en cuanto a la calidad de la tierra que aquí denominamos A1 en Venezuela, que son las más fértiles, el lomito para la siembra. Eso no le importó. Y por ejemplo, Caracas es un valle sumamente fértil, y toda la zona de Aragua, Valencia, y las vienen ocupando con vivienda, ¿no? Eso es un llamado, por cierto, de alerta a nuestro gobierno nacional, porque usted nombraba en el corte anterior el barrio. Aquí llamamos en Venezuela el barrio a los asentamientos populares, de la gente que no son de bienes de fortuna y que fueron poblando las ciudades, ocupando los espacios, producto justamente de que los ricos abandonaron el campo, ya no fueron más la clase agrícola que producía la tierra, se vinieron a las ciudades, se convirtieron en vividores del Estado y en comerciantes, y abandonaron el campo, y por supuesto el campesino, porque justamente el régimen de tenencia de la tierra no le permitía al campesino que produjera en las tierras que tenían un dueño. Entonces el campesino, sin poder producir en el campo venezolano, tuvo que emigrar a la ciudad. ¿Y por qué digo esto, diputado? Porque es que se dice de manera tan fácil. No, es que el campesino abandonó el campo, como si eso hubiera sido una decisión del campesino abandonar el campo, ¿no? Y no se dan cuenta que fueron las condiciones. Quien abandonó el campo fue el Estado y las políticas que en la Cuarta República, y la clase burguesa se vinieron para la ciudad. Eso es así. Yo haciendo todo este preámbulo larguísimo, ¿no? Porque el asunto del poblamiento de las ciudades, quería llamar la atención, diputado, sobre el tipo de vivienda. En el barrio, en las zonas populares, hay una relación entre sus pobladores de mucha fraternidad, mucho compartir, ¿no? Es una cultura, la del barrio, muy distinta a las urbanizaciones con construcciones verticales. Yo tengo el temor de que sigamos reproduciendo este sistema de construcción de viviendas verticales que tiende más bien al fraccionamiento de la sociedad. Sí. Eso es lo que históricamente ha demostrado, ¿no? Y por eso coincido con usted en que si nosotros vamos a intervenir en un barrio, supóngase usted, vamos a mudar un barrio. Porque la gente dice, ¿y por qué no se van para el interior? Bueno, ¿y con qué escuelas se van a ir para el interior del país? ¿Con qué fuentes de trabajo? ¿Con qué servicios públicos va a emigrar la gente al interior del país? O sea, eso tiene que ser un plan de desarrollo que ciertamente estamos abocados en el gobierno nacional, pero que no es una cosa fácil, porque además de eso, las 930 IDL de medidas coercitivas unilaterales que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos sobre el pueblo venezolano impiden el ingreso de el recurso necesario para financiar un plan de desarrollo nacional en ese sentido. Sin embargo, sépanlo, nosotros seguimos adelante con nuestra política de asignación de vivienda digna y justa al pueblo venezolano, con nuestra gran misión Vivienda Venezuela. Bueno, le dejo todo ese cóctel allí para que usted, por favor, me ponga orden en ese desorden. Claro, bueno, lo primero, estaba buscando por aquí en las redes sociales. Yo no recuerdo si fue ayer o esta mañana, compartí en mis redes sociales, en la red X, un artículo que se llama El derecho a la ciudad, Marx y las ciudades latinoamericanas, ¿no? Y bueno, de una revista que se llama Humboldt, creo que es de Cataluña, y bueno, precisamente plantea, tú fuiste un poco más atrás de cómo se conformaron nuestras ciudades, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica, ¿no? Y precisamente, bueno, tal cual como tú dices, bueno, se asentaron donde estaban los centros de poder, y después, particularmente, pasamos un proceso de industrialización muy fuerte y mucho más fuerte aquí en Venezuela por el tema del rentismo petrolero. Y bueno, esas son las ciudades que nosotros tenemos, ¿no?
Pero precisamente lo que decías, la vivienda no la podemos ver como cuatro paredes y un techo. Por eso también esta ley habla del hábitat, ¿no? La vivienda, el hábitat, mejor dicho, sí, es donde tú puedes descansar, donde estás con tu familia, pero también es lo que te permite y está asociado a poder trabajar, a poder estudiar, a poder alimentarte, a poder relacionarte, ¿no? Y a poder tener incluso hasta una identidad, ¿no? Y así es que tenemos que ver la vivienda. Por eso, como tú dices, bueno, es muy fácil que otros te digan, bueno, ¿por qué no se van al interior, como le dicen aquí, a lo más pobre? O sea, y casualmente mandan a la gente que no ha tenido las posibilidades, o mejor dicho, a la clase trabajadora, que generalmente se ubicaron en las periferias de las ciudades buscando mejor calidad de vida y que tuvieron la capacidad de hacer las viviendas como pudieron, con lo que tenían y donde pudieron. Bueno, a esa gente es la que todavía algunos le señalan, no viendo esa capacidad que tiene la gente. Entonces, bueno, precisamente creo que nosotros tenemos, y la ley también lo plantea en uno de los artículos, cuando habla de las políticas de desarrollo o los proyectos de vivienda y hábitat, bueno, plantea un concepto que se llama la ciudad compacta, que por cierto, cuando lo estuvimos debatiendo, el presidente también hizo en ese debate, en el segundo debate, bueno, me tocó a mí un poco responder esa pregunta que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, que bueno, ¿quién puede definirme qué es el tema de la ciudad compacta? Y bueno, precisamente sería lo contrario a unos modelos de ciudades que aquí también nos impusieron, que es esa ciudad satélite dormitorio, como le llaman, ¿no? En donde se forman alrededor de grandes núcleos de ciudades, como Caracas, y bueno, después tienen otros espacios donde la gente todavía está buscando trabajo, ¿no? Y bueno, entonces le llamaron por mucho tiempo a ciudad satélite o ciudad dormitorio, bueno, ciudades como Teque, San Antonio, Guarenas, Guatire, y nosotros empezamos a romper con ese esquema. El comandante Chávez, por ejemplo, dijo, bueno, y nosotros podemos hacer una ciudad distinta donde tengas todos los servicios, donde la gente también pueda desarrollarse económicamente, socialmente, educativamente, donde pueda tener integralmente su vida, salud, educación, etcétera. Y bueno, empezamos a hacer ciudades compactas, ¿no? Entonces, bueno, allí surgen ideas como proyectos, pero también realidades, como, bueno, Ciudad Caribe, por ejemplo, Ciudad Tiuna, aquí mismo en Caracas, y en otros espacios también, en otros estados. Yo con los nombres soy muy malo, pero yo tuve la oportunidad de ir en Yaracuy, por ejemplo, grandes urbanismos de 4.000, 5.000 familias, donde se ve ciertamente ese concepto de la ciudad compacta, ¿no? Entonces la ciudad compacta, por ejemplo, que está planteado también en esta ley, en esta reforma de la ley, te plantea primero la diversidad del uso del suelo. Es decir, no es que tú vas a hacer pura vivienda y allí no vas a tener otros usos, ¿no? Entonces la ciudad compacta te permite esa diversidad de uso. Segundo, el tema del acceso a otros derechos, no solo el tema de la vivienda, sino el derecho a la educación en el mismo territorio, el derecho al espacio común, es decir, plazas, espacios de encuentro, la sala comunal, los socioproductivos, que también lo plantea la Gran Misión Vivienda Permíteme Venezuela. interrumpir un segundito, porque si no se me va a ir la idea, para dejársela. Yo soy de los que cree que los asentamientos urbanos deberían tener una conformación circular. Se la dejo ahí, porque como usted es ingeniero, seguramente va. Sí, y eso está inspirado un poco en cómo lo hacen nuestros indígenas, ¿no? ¿Por qué? Porque obliga. Yo tengo una experiencia muy buena cuando hubo la toma del consejo del rectorado de la Universidad Central, como este poco de muchachos de diferentes facultades coincidieron allí, y el diálogo, el simple hecho de que pudiera conversar un arquitecto con un ingeniero, hacía que se enriquecía tanto el campo del conocimiento de cada uno de ellos, pero que no la ciudad y la Universidad Central no se presta todavía, porque está diseñada no de forma circular, no tenemos centros de coincidencia. Creo porque que la ciudad es el modelo colonial, es el modelo colonial fraccionador, ¿verdad? De las cuadrículas, y así fue que fue creciendo o hicieron muchas de nuestras ciudades, ¿no? Okay. Y tiene tiene totalmente la razón, ¿no? Incluso trae una idea, por ejemplo, hay una organización del Uruguay que se llama la FUCBA, Federación Uruguaya de Cooperativas
por ayuda mutua, los compañeros tienen un himno y bueno, ellos plantean que lo primero que se construye sería un poco como la Asamblea de Vivienda Venezolana aquí, pero con el modelo cooperativismo de las cooperativas. Ellos le llaman cooperativismo por ayuda mutua, por la forma de cómo construyen, con la participación de la gente, pero en el himno de ellos quería decir que ellos dicen que lo primero que construyen es el salón comunal, es el espacio del encuentro, y después viene todo el tema de la vivienda. Y aquí de cierta forma también, lo primero que se da es la organización, a veces tardan años, tardamos mucho también haciendo autocríticamente con respecto al tema de las políticas que nosotros impulsamos desde la Gran Misión Vivienda Venezuela y bueno, el bloqueo ha sido parte también de lo porque nos hemos tardado. Pero lo primero que se tiene que dar es la organización, ciertamente. Y esta ley también plantea que en los diseños también tiene que participar la gente, ¿no? Y plantea dos cosas allí importantes. Primero, plantea otras formas de producir la vivienda y por ende producir la ciudad, y son los modelos de autoconstrucción, cogestión y autogestión. Hay un par de artículos que le dedica a cómo desde el Ministerio de Hábitat y Vivienda se tiene que impulsar los modelos de producción autogestionaria, autoconstrucción y cogestión. Y palabras más, palabras menos, eso significa con qué nivel participa la gente. Es decir, no van a venir desde un espacio cerrado del ministerio o va a venir un arquitecto, un urbanista a decidir cómo va a vivir la gente. Sino eso se necesita el apoyo técnico, pero también la gente tiene que decidir cómo quiere vivir. Y allí se pueden dar experiencias como la que tú estás diciendo, ¿no? Allí yo menciono también una experiencia que son los campamentos de pioneros, que ellos plantean el modelo de edificaciones, si son edificaciones, pero que son de alta densidad y baja altura, ¿no? Entonces no pasa de 4 o 5 niveles y plantean también que, bueno, si son 4 edificaciones, las edificaciones se miran entre sí, un poco lo que tú estás diciendo, el modelo circular, en el medio hay una plaza y en el medio puede haber una plaza, puede haber una cancha, donde juegan los niños, las niñas de esa nueva comunidad y donde todos están criándolos juntos y juntos, ¿no? Entonces esos son los modelos que también se da de la planificación cuando la gente participa, y precisamente eso también es la experiencia que se han venido trayendo desde los barrios, porque en los barrios, al no tener espacios, plazas como en las zonas urbanizadas, ¿dónde juegan los niños? En las calles, y salen los vecinos y los crían entre todos, etcétera, ¿no? Y se dan experiencias en los barrios, como en todas partes pasan cosas buenas y otras no tantas, como también se dan en los edificios y se da en el country club también, en la Lagunita, en el este de la ciudad de Caracas, por ejemplo, y bueno, tenemos que traer esa buena experiencia. Y lo otro que te quería comentar es que también hay un artículo que plantea que en el caso de que, bueno, también hay una necesidad, porque también debatieron nuestro pueblo indígena con respecto al tema del acceso al hábitat, hay un artículo en esta reforma que plantea que se tiene que respetar la idiosincrasia y la forma de la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas con respecto al tema de, el acceso a la vivienda a través de la Gran Misión de Vivienda de Venezuela. Sabemos, hay algunas experiencias que han dicho, bueno, que en algún momento, hace años también, creo que cuando comenzó todo esto de la Gran Misión de Vivienda de Venezuela, la agarraron y le construyeron unas viviendas con un material constructivo, con clásico de las ciudades, cabilla y cemento. Y agarraron y se mudaron para afuera, y eso lo utilizaban como depósito, porque no es su idiosincrasia. Y ciertamente ellos tienen una forma de concebir la vivienda hasta a nivel es arquitectura, y también hay tecnología allí en cómo los compañeros de nuestros pueblos indígenas construyen. Entonces esta reforma, también respetan esa forma de visión del hábitat y de la vivienda de nuestros pueblos indígenas. Bueno, muy bien. Cuando tú me dices que esto es cierre, es que ya nosotros terminamos el programa. ¿Eso es lo que quiere decir? Oye, ¿en serio? Caramba, de verdad que este programa se fue muy rápido. ¿Cuánto tiempo? No tenemos ni cuántos minuticos para... Un minuto. Y tantas cosas que, de verdad, diputado, no, usted tiene que volver aquí, indudablemente. 5 minuticos. Sí, porque es que me llama la atención, diputado, el asunto también, si la ley aborda, el asunto de los materiales de construcción. Porque yo siento que hay como un culto al cemento armado, al concreto armado, ¿no? A la cabilla y al cemento y a esto, cuando en efecto nuestros indígenas tienen otra cultura y otros métodos constructivos que uno pudiera mejorar, pero respetando
respetando los materiales que hay en el lugar, porque yo siento que, por ejemplo, no sé si será así, diputado, pero que subutilizamos en Venezuela la madera. Yo veo que, por ejemplo, en los mismos Estados Unidos hay una industria de la construcción y hasta las clases más altas, resulta que desde el punto de vista socioeconómico, sus mansiones son hechas de madera. Y en cambio en Venezuela nosotros estamos enfrascados en el asunto de la cabilla y del concreto. Y para cerrar la intervención, para darles la palabra, veo que a veces en el área rural se trancan porque no han construido un puente de concreto cuando los mismos ciudadanos pueden construirlo en madera con técnicas adecuadas, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos grandes compañeros y compañeras también, grandes pensadores que hemos tenido en distintas áreas del pensamiento, ¿no? Y precisamente con respecto a este tema, bueno, nosotros quiero mencionar al camarada Fruto Vidas, que sí, que aportó en este tema, y precisamente él hablaba, entre otros, con respecto al tema, bueno, de los materiales, ¿no? Él incluso tenía un programa que las casas más sencillas. Sí, veíamos el domingo en televisión. Buenísimo. Que bueno, a veces por ahí están en las redes sociales también. Y bueno, planteaba precisamente eso, que nosotros tenemos que aprovechar de nuestro hábitat, bueno, cuáles son los materiales que nosotros necesitamos, ¿no? Y no es solo el único compañero. Por allí también hay un arquitecto que se llama Matamoros, que hablaba también del diseño participativo de la gente. Más recientemente hay un compañero con el que he logrado trabajar, que es el compañero José Rafael, hijo de Núñez Tenorio, que también logró demostrar también cómo con la participación de la gente y en la gestión de la alcaldía de Caracas, bueno, se pudo transformar también muchos sectores barriales. Entonces, bueno, sí, precisamente hay temas que también allí son transversales que nosotros tenemos que debatir y bueno, precisamente cuando se habla del tema de la planificación está abierto, la ley te permite ese debate con respecto a otro tipo de materiales y que nosotros también, sí, hay un culto al cemento y a la cabilla, lamentablemente hay un culto y bueno, es algo que tenemos que sacarnos aquí de la cabeza, bueno, porque pensamos que si la vivienda no es de eso, entonces se nos puede caer la vivienda, ¿no? Y bueno, hace poco también tuve la oportunidad y he compartido también, aquí hay unos compañeros, hay un francés que, bueno, progresista también, que viene también trabajando el tema de la madera, tuvo una exposición, duró un par de meses allí en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, con respecto a hacer una propuesta de construcción de madera y posiblemente se van a trabajar, tengo entendido, junto al gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, en un sector popular, creo que en Petare, bueno, vamos a ver qué tal se nos puede ir con esa situación, pero también la almiranta, aquí yo hablando extraoficial, la alcaldesa de Caracas, sí, la almiranta Carmen Meléndez, está reactivando una fábrica también que plantea otra forma de construcción, no con cabilla de cemento, no voy a decir mucho también por ahí, es una fábrica que queda en Antímano, bueno, pero que es con una tecnología más liviana, y eso, bueno, también creo que son las modalidades que nosotros tenemos que buscar y encontrar para lograr diversificar, porque precisamente es eso, como nos han puesto en que seamos todos iguales, y si una cosa plantea el socialismo contrario a las manipulaciones es que todos somos distintos. Así es. Desde que nacemos. Y bueno, también las viviendas también tienen que ser así distintas, no tiene que ser todo un esquema y tal, todas igualitas, qué sé yo, ¿no? No, al contrario, eso plantea también de la identidad de la gente de la población y bueno, estos debates y esta ley también nos permite eso y se ha logrado en la práctica. Yo un poco, bueno, también porque ya el tiempo, sé que queda poco tiempo, bueno, también un poco reivindicar la gran misión Vivienda Venezuela, que en estos años ha logrado no solo construir, evidentemente es palpable lo que se ha hecho, pero principalmente organizar un cúmulo de pueblos que se disputa y se pelea esto mismo que nosotros estamos hablando y debatiendo en este espacio que es la Asamblea Nacional que es de debate, ¿no? Pero también decir, bueno, que la política de hábitat y vivienda no es solo, a veces cometemos ese error de plantear o de creer que la política de vivienda es solo construir nuevas viviendas, y eso es un error, ¿no? Y por eso, bueno, está la gran misión Vivienda Venezuela,
que sí construye nuevas viviendas, pero bueno, también está el tema de la rehabilitación del hábitat. Hay viviendas también que se construyen a través de estas políticas o se rehabilitan en los barrios. Entonces, bueno, porque entonces también se gana la idea de que, bueno, no, los barrios, lo mismo que decía al principio. Entonces, bueno, ahora todos los barrios, toda la gente en los barrios se va a mudar a urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela. No, tenemos que reivindicar también el barrio, tenemos que transformarlo. La misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor también tiene que seguir apuntando a eso, ¿no? A que la casa esté en buenas condiciones, pero que también el hábitat en los barrios tenga buenas condiciones, con servicios públicos dignos, que no hayan filtraciones, que tengan espacios públicos, y se ha también demostrado en distintos sectores. Pero también tiene que ver con lo que hablamos del tema del arrendamiento. O sea, nosotros tenemos que avanzar a un arrendamiento, es decir, el alquiler, un arrendamiento social, que es lo que venimos trabajando y construyendo en estos años de revolución. Bueno, tener una política integral de vivienda que se traduzca en todo lo que estamos diciendo, el tema del acceso al suelo, y que distintos sectores de la sociedad, desde el más humilde hasta el más pudiente, se pueda expresar una política dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela para el acceso, porque uno ve las colas o ve que la gente se le lanza al ministro, a la alcaldesa, al gobernador, a la gobernadora y al mismo presidente de la República, bueno, planteando una política o acceder al derecho a la vivienda. Uno lo ve en el Estado, y uno no lo ve, y me permito mencionarlo, uno no ve colas en Century 21, por ejemplo, en las grandes inmobiliarias, porque no le va a resolver a la población. Es un Estado, a diferencia de lo que está haciendo Milei, que plantea la disolución del Estado y que sea el privado el que supuestamente te va a garantizar eso por la mano milagrosa del mercado. Es mentira. La historia lo ha demostrado, y por eso, bueno, de la Revolución Bolivariana y de la Asamblea Nacional seguimos impulsando leyes, bueno, que garanticen este derecho. Oye, de verdad que quedó mucho fuera del tintero. Yo quería tocar el tema de Milei, pero bueno, nada, la diferencia enorme en un Estado. La Constitución venezolana de la República Bolivariana de Venezuela define a nuestro Estado como un Estado democrático y social, de derecho y de justicia. Bueno, compárenlo ustedes, queridos usuarios y usuarias, fuera de Venezuela, con lo que está sucediendo en este momento en la República Argentina. Nuestro saludo y nuestro respeto y solidaridad con el pueblo de Argentina. Bueno, y no nos queda entonces más que despedir este programa. Gracias, diputado. Muchas gracias. Rigel Sergen, de la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos, a nuestro equipo, Franklin Silva, Alirna Castillo, Miguel Herrera, Gaspar Pinto por allá en la fotografía, por allá está también, ¿cómo se llama nuestra compañera? Norma, bueno, José Perales, aquí estoy con ustedes también, Charles Bompar, todo este equipo maravilloso que es multifacético, diputado. Ellos están ahorita como operadores, pero en lo que el programa termine, uno produce contenidos, el otro está en las redes. No, estamos haciendo multifacético. Agradecer pues a ustedes su sintonía y extenderles una vez más el saludo de nuestro presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, de nuestro diputado Pedro Infante, el primer vicepresidente, de nuestra diputada América Pérez, segunda vicepresidenta, y de todos los diputados y diputadas de la patria, tanto quienes comulgan con la Revolución Bolivariana como quienes la adversan, en un espacio plural y democrático que es la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Así será. Gracias.